Ok, pues ya estamos viendo que para la idea principal hay 5 perspectivas que tienes que meditarla, que tienes que orar, por eso se llama tiempo de armario. Y ya vimos la importancia de mirar hacia atrás. Esto es tratar de ver cómo lo recibieron ellos, cómo entendieron la idea principal ellos, cómo percibieron la idea. Mirar hacia arriba es qué revela de Dios tu idea principal o ese pasaje que estás estudiando, qué atributos, qué dice de Dios. Y mirar hacia adentro, eso ya es más para trabajar el corazón del predicador, porque decíamos que mirar hacia adentro nos ayuda primero a reconocer nuestra necesidad de Dios. Por eso dice ahí, nos acerca a Dios, porque reconoces tu condición, ¿no? Que como tú estás lejos de ser lo que deberías. Y también te va a conducir a una predicación más transparente, porque los hermanos van a ver también tus luchas, no te paras a predicar para decir, véame cómo yo sin no fracaso, ¿no? Sino les dices también cómo eres igual que ellos, cómo estás sufriendo también, ¿no? Y bueno, el tercer beneficio de mirar hacia adentro, decíamos que es que te va a llevar con una predicación más compasiva. Y a manera de testimonio, hermanos, por ejemplo, este, lo que hoy me prediqué, eh, tal vez solo cuesta trabajo porque tu carne trata de pensar, bueno, voy a predicar voy a decir esto, pero aplicártelo a ti, bueno, ya te lleva a que te tienes que agregar, que también luchas con esto y te hace que pues no tienes por qué regañar a la gente, simplemente tienes que decirle, sí tenemos que hablar del pecado, pero al mismo tiempo tienes que pararte que estás en el mismo barco y necesitamos la gracia de la misma manera que los demás. Pues vamos a ver la conferencia, ¿qué les parece? De mirar el tercer beneficio de mirar hacia adentro. Saludos, Agus. Bienvenido, brother. Buenas noches, hermanos. Buenas noches, pastor. Saludos, saludos. Ok, pues aquí va. Dice mirar hacia adentro, desarrollando una, este, una predicación compasiva. He estado sugiriendo que, como predicadores, mientras oramos y meditamos sobre el pasaje, la gran idea que vamos a comunicar, debemos pedirle al Espíritu Santo que nos dé una idea de nosotros mismos. Hay beneficios significativos para nosotros si lo hacemos. Una es que nos acerca a Dios. Lo conoceremos mejor y tendremos una relación más cercana con Él si permitimos que la palabra nos transforme. En segundo lugar, dará como resultado un ministerio más transparente y auténtico. No seremos de plástico. La gente nos verá como personas reales que tienen el mismo tipo de luchas que ellos. Pero una tercera razón por la que sugiero que realmente necesitamos aplicar la Biblia a nuestras propias vidas mientras hablamos con los demás es que dará como resultado una predicación más compasiva. Cambiará el tono con el que habla. Le permitirá pararse más fácilmente con el pecador que arremeter contra él. Creo que usted vea alguna indicación de eso en Isaías 6. En Isaías capítulo 6, ve al profeta Isaías vislumbrando a Dios. Santo, 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 canta a gran voz los ángeles. Toda la tierra está llena de su gloria. Y cuando ve a Dios como Dios realmente es, clama, ay de mí, estoy arruinado, porque soy un hombre de labios inmundos y vivo entre el pueblo de labios inmundos, y mis ojos han visto al Rey, el Señor Todopoderoso. Era muy consciente de su pecado. Ay de mí, después de que él reconoce públicamente su pecado en el templo, Dios se acerca a él y le dice, quiero usarte. Solo entonces dice en el versículo 9, ve y dile a esta gente, haré que prediques a otros, haré que los llames a cuentas, pero no a menos que veas dónde te has quedado corto. Porque a menos que veas dónde te has quedado corto, como eres pecador,
serás demasiado duro con los demás. Me acuerdo de Jesús y de lo tierno que era con la mujer del pozo. Usted recuerda en Juan capítulo 4, esta mujer vino a la mitad del día para sacar agua y Jesús entró en discusión con ella. Él le hizo una oferta interesante. Él dice en el texto en Juan capítulo 4, versículo 13, que todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba el agua que yo les doy nunca tendrá sed. De hecho, el agua que les doy se convertirá en ellos en un manantial de agua que fluye hacia la vida eterna. Le está ofreciendo la salvación. Viene a ella, es gentil con ella, es amable con ella. Y cuando entablan conversación adicional, él le dijo, ve, llama a tu marido y vuelve. No tengo marido, respondió. Y él dijo, tienes razón cuando dijiste que no tienes marido. El hecho es que has tenido 5 maridos y el hombre con el que estás ahora no es tu marido. Ahora comenzamos a ver a esta mujer más claramente. La razón por la que viene a mitad del día cuando otros no estaban allí es que la gente la ha rechazado. Y ella es una mujer samaritana, ya rechazada. Esta mujer es la más baja de las bajas, pero Jesús es amable con ella. Él es compasivo. No se pone contra ella, no la rechaza. Le ofrece el regalo de la salvación de una manera amable, acogedora y abierta, a pesar de su pecado. No, Jesús la conoce bastante bien. Y es compasivo, conociendo su pecado, así como debemos ser compasivos cuando nos acercamos a personas atrapadas en el pecado. En Mateo capítulo 23, Jesús se pone contra los fariseos, predicando una legalidad severa. No, no es así como Dios actúa. Me recuerda en Lucas capítulo 15 al hijo pródigo que insultó a su padre, lastimó su reputación, se escapó de su casa, pero su padre se mantuvo atento por él. Sabiendo que su hijo vendría, y cuando el hijo finalmente se dio cuenta de que no tenía otra opción y regresó a casa, el padre corrió a encontrarse con su hijo, corrió para protegerlo de la ira de la comunidad, corrió hacia él sabiendo que quería expresar su amor por él. Dios el Padre sabe cuán propensos al pecado somos todos, y ese conocimiento conduce a la compasión. Cuanto más conscientes somos que no somos mejores que los pecadores a los que predicamos, que somos tan pecadores o más que ellos, más cambiará el tono de nuestra predicación y seremos más compasivos. Recuerdo haber escuchado a Gordon MacDonald compartir. Había sido conocido por un gran ministerio pastoral y fue presidente de InterVarsity y luego estalló el escándalo. Resultó que le había sido infiel a su esposa. Nos dijo que una de las cosas que eso provocó en él fue que inesperadamente cambió el tono de su predicación. No era un tono duro, no era un tono tan crítico, porque ahora estaba de pie con los pecadores. En el fondo de su ser se dio cuenta de que era tan pecador como ellos. En muchos sentidos sonaba igual que Pablo. Soy el jefe de los pecadores. Cuanto más conscientes somos de nuestra propia necesidad de Dios, más compasiva será nuestra predicación. A nadie le gusta que le griten, a nadie le gusta que lo regañen. Necesitan escuchar la verdad, y necesitan escuchar la verdad claramente. Pero no siempre tenemos que estar enojados. Y ese es uno de los beneficios de mirar hacia adentro. Cuanto más permita que el Espíritu Santo le muestre quién es realmente a la luz de su palabra, más se acercará a Él y más transparente y auténtico será como predicador. Ya no estará preocupado por su propio ego, su propia reputación. No tiene ninguno. Solo somos pecadores salvos por gracia. Y por eso cambiará el tono de su predicación y hará mucho más compasivo con los pecadores con los que habla. Mire hacia atrás, mire hacia arriba,
pero miremos hacia adentro. Permitamos que la palabra que predicamos cambie quienes somos, porque esas son las personas que tocan vidas y cambian corazones. Muy bien. ¿Qué opinan de esto? Hemos estado hablando del trabajo del armario. Permítanme. Ese es el trabajo que comienza después de que... Ok. Bueno, te damos el lugar, Pepe. ¿Qué captaste de esto? ¿Qué beneficios hay de mirar hacia adentro? Pues dice que somos más compasivos, que ya no tendremos a regañarlos, que lo regañen, ¿no? Que le hablen fuerte. Y los ejemplos que pone, pues sí son claros. Isaías, por ejemplo, dice, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra llena de tu gloria. Y luego él dice que reconoce su miseria delante de Dios. Dice, yo soy de labios inmundos y estoy en un pueblo inmundo y no, estoy muerto, ¿no? Y igual el otro ejemplo que pone en la mujer del pozo, que nosotros conocemos por la mujer samaritana. Igual la explicación que da, que era rechazada pues doblemente, ¿no? De la samaritana, que era adulta. Y estar escondidas y todo, pues sí, tiene razón. Creo que cuando tú te sientes o cuando tú has estado en situaciones de ese tipo, entiendes. Y el mensaje es más sincero. Ok, gracias, Pepe. Víctor, ¿algo que comentar, hermano? Pues lo que hemos comentado, ¿no? Que esto nos permite ser más compasivos y creo que lo que menciona el autor en el video, en lugar de estar enfrente de la persona a la que le estamos hablando, es colocarnos a un lado de él, ¿no? Eso, buen punto. Identificarnos precisamente con que esta condición es algo que compartimos todos, ¿no? Y que nos puede pasar a todos, ¿no? No estamos exentos nosotros tampoco, y que todos tenemos estas luchas. Entonces, hablarles precisamente conscientes de eso, ¿no? De que es, como dice, ser más humilde y más comprensivo con esta condición. Sí, exacto. ¿Agus? Sí, Gracias, sí, es desarrollar una predicación, una enseñanza compasiva. ¿Y cómo vamos a lograr que esto se desarrolle? Es que nosotros tenemos que identificarnos primero. Creo que cuando leemos la palabra, ya sea de manera personal o leemos para compartir, definitivamente la palabra tiene que hablarnos a nosotros primeramente. Entonces es aquí donde tenemos que identificarnos, ¿no? Identificarnos. En el caso de Isaías es "ay de mí". En el caso del apóstol Pablo, yo soy el primero. O sea, es primero yo, ¿no? Primero yo y después ya logro yo aterrizar en los demás. Y esto nos lleva a que al ser una predicación comprensiva, como que las personas logran identificarse con el predicador. Quizás el error que hay en muchas personas es que quieren ver un predicador, uno que enseña, santo, que no tenga esa falta. Entonces, entonces lógico que también a lo mejor como predicadores hemos dado mucho de qué hablar en ese sentido. A veces realizamos predicaciones donde somos críticos, donde exhortamos, donde señalamos, ¿no? Pero sí,
críticos, señalamos, pero ahora el error en los demás, ¿no? Entonces aquí es mirar primero el niño. Entonces es una forma de cómo el oyente, cómo el que está siendo instruido, dice, no, pues él batalla igual que yo. ¿No? Entonces es esa parte de desarrollar una predicación comprensiva, pero que inicia en el momento cuando nosotros nos identificamos, cuando a nosotros nos habla primeramente la palabra de Dios. Excelente. Y sin duda, hermanos, en la práctica es muy, muy difícil porque implica trabajar contigo mismo. Es muy difícil, se los confieso. Imagínense, yo lo hago cada domingo, ¿no? Y hay domingos que yo tengo que reconocer que no fui compasivo, tengo que reconocer que hay unas áreas que no pensé en todos menos en mí. Entonces, un peligro que corremos a la hora de enseñar es regañar, y más si nuestro carácter no ayuda. Todavía se vuelve con doble trabajo porque no estás pastoreando, tú regañas, tú ofendes, tú criticas, pero no hay nada de obra de ahí de Dios, ¿no? Y ese es el reto, hermanos. No es suavizar la palabra, no es como diluir el mensaje, no, 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 no. Estamos hablando con qué actitud te vas a acercar, porque la palabra al final de cuentas va a ofender. El, la palabra va a pegar, o sea, va a doler. ¿A quién no? Cuando está señalando nuestro pecado, no nos causa risa. Lo que estoy diciendo es que te vas a subir al púlpito con un corazón que amas a tu audiencia, que lo amas. Y dicho sea de paso, hermanos, este es un secreto y se los comparto y no se lo digan a nadie. Pero la clave para que no tengas nervios a la gente o que tiembles delante de la gente es ámalos, no le tengas miedo, ten compasión de ellos. O sea, cuando estamos enfrente de una audiencia, estamos temblando, es que somos muy egoístas, estamos pensando solo en nosotros. Nos preocupa cómo nos vamos a ver, si lo vamos a hacer bien, qué van a decir, etcétera, etcétera. Hay un autor que le llama cuando la gente es grande y Dios pequeño, porque nos preocupa más la opinión de los demás, no lo qué opina Dios de lo que estás haciendo. Pero cuando te subes a enseñar algo y lo haces porque sabes que tu audiencia necesita escuchar eso para dar un paso más en su vida espiritual, tu enojo, tu coraje se convierte en amor hacia estas personas. Yo oraba en la mañana antes de ir a transmitir, decía, Señor, ayúdame a amar a esta gente, ayúdame a tener compasión por ellos, porque no puedo pararme a estar pensando en una persona o dos, no, yo quiero pararme a decir, estamos en el mismo, misma lucha. Pero no es fácil, hermanos. Hay muchos momentos en que te vas a dar cuenta que usaste el lugar para atacar, no para pastorear. Entonces, ahí es donde tienes que reconocer. Pero es algo que tenemos que estar trabajando una y otra vez. Y está bien cuando fracasas, porque te das cuenta de tu lucha, que no estás exento de ello. Entonces, la clave, hermanos, es ama a tu audiencia, ama a la iglesia. Sé compasivo con ellos y vas a ver que va a cambiar tu tono. Cuando regañas a la gente, tú no estás amando. Tú te estás amando a ti. Y estás quedándote como un fariseo, que tú eres recto, tú si no eres como ellos. Pero de eso sobran, hermanos. Eso hay gente que hace ese trabajo, así que tenemos que mostrar el carácter de Cristo, ¿no? Y no es nada fácil. Va contra nuestra naturaleza eso. Solo es obra del Espíritu Santo obrando. Muy bien. Entonces, a lo que quiero ir señalando hasta acá es que esa es la importancia de que te tomes un tiempo y medites tu idea principal, porque probablemente mirar hacia atrás te va a ayudar a entender un poco más a la audiencia, mirar hacia arriba te va a ayudar a entender quién es Dios, te va a revelar más de Dios, mirar hacia adentro te va a revelar también que, pues ser más compasivo, cómo tú luchas con esto y ser más transparente, etcétera. Pero también hay otra perspectiva y es mirar hacia afuera. Ahora es mirar a la gente. Y bueno, quiero que lo escuchen y vamos a compartir también experiencias de esto y mantengan a la mano esa idea principal también de Filipenses. Bien, entonces voy a
Vamos a escucharlo ahora esta parte. Mirando hacia afuera. Okay. Hemos estado hablando del trabajo en el armario. Ese es el trabajo que comienza después de que se completa la exégesis. Realmente ayuda a enfocar lo que estamos haciendo con nuestra oración y meditación sobre la idea que hemos descubierto en el texto bíblico. Mientras le pedimos al Espíritu Santo que nos dé lo que no tenemos, que nos dé iluminación, que nos dé su visión de su libro, es sugerido que hay varios ángulos que debemos explorar a medida que enfocamos nuestra oración y nuestra meditación sobre esa idea. Es sugerido que debemos mirar hacia atrás. ¿Qué significó para mi audiencia original? Miremos hacia arriba. ¿Qué dice acerca de Dios? Necesitamos mirar hacia adentro. ¿Qué me está diciendo Dios en este texto? Pero en cuarto lugar, creo que también debemos mirar hacia afuera. ¿Qué quiere Dios lograr a través de este texto en el mundo? ¿Con las personas con las que estamos hablando? ¿Qué quiere Dios lograr? Mire, los sermones bíblicos no están destinados principalmente a comunicar información. Sí comunican información, sin duda, pero esa no es su intención principal. No, la intención no es información. Los sermones usan información para transformar el comportamiento de las personas. La información, en cierto sentido, es algo así como ladrillos. Y el trabajo del comunicador es tomar esos ladrillos y organizarlos para que hagan algo, ellos crean algo. Transforman la vida de las personas al organizar esos ladrillos en un edificio glorioso. Argumentaré que cada sermón en la Biblia tiene aplicación. Sé que hoy en día puede ser popular en algunos círculos que la gente diga, solo quiero informarle, ayudarlo a aumentar su aprecio por esta doctrina. Están bien, pero no lo llame predicación, porque cada vez que alguien comparte un sermón de la Biblia, comunican la palabra de Dios a la gente, no lo hacen solo para su información, traen esa información para su transformación. Déjeme darle algunos ejemplos. Por ejemplo, vaya conmigo en su Biblia a Josué 24. En Josué capítulo 24 tenemos realmente un tremendo sermón. No sé si pasó mucho tiempo estudiándolo, pero es un excelente sermón. Leemos en el capítulo 24 que Josué sabía que su ministerio estaba llegando a su fin. Josué reunió en Siquén a todas las tribus de Israel, llamó a los ancianos de Israel, a los jefes de tribu y a los jueces y oficiales, y todos se presentaron ante Dios. Entonces Josué le dijo a todo el pueblo en el versículo 2, así dice el Señor Dios de Israel, hace mucho tiempo su antepasado Taré, padre de Abraham, habitaba al otro lado del río y servía a otros dioses. Eso es crítico. Identifica que en aquel entonces, antes de que Abraham fuera llamado, sus antepasados adoraban a otros dioses. Entonces él pasa y puede leer esto con más detalle en su propia Biblia. No necesita que yo lo lea por usted, pero en los versículos 5 al 7, él habla sobre cómo, con los egipcios, Dios se ha revelado claramente a su pueblo. Él ha demostrado que ha sido su Dios. Y luego en los versículos 8 al 10, habla sobre cómo Dios se ha mostrado a sí mismo como su Dios cuando se mudaron a la tierra prometida. Y luego leemos en el versículo 14 que ahora él llega a una aplicación. Ahora Josué dice, por todo esto, respeten y honren al Señor, sírvanle con integridad y de todo corazón. Y aquí está su solicitud. Él está llamando, como todos los sermones en la Biblia, a un cambio de comportamiento concreto. Un cambio de comportamiento concreto. Mira lo que dice. Echen fuera a los dioses que sus padres adoraron en el otro lado del río y en Egipto, y que aún están entre ustedes, y en su lugar sirvan al Señor. Pero si no les parece bien servirle, escojan hoy a quién quieren servir, si a los dioses que sus padres adoraron cuando aún estaban al otro lado del río, o a los dioses que sirven los amorreos en esta tierra donde ahora ustedes viven. Por mi parte, mi casa y yo serviremos al Señor. Los está llamando a la decisión. Todos sirven a un Dios. Puedes elegir qué Dios, pero debes servir a un Dios. Le está diciendo que tiren a los ídolos y sirvan al Dios que ha sido fiel con ellos. En el versículo 16, el pueblo respondió, jamás dejaremos al Señor por servir a otros dioses, y continúan y profesan su compromiso con el Señor. Pero Josué dice en el versículo 19, ustedes no pueden servir al Señor porque Él es un Dios santo y celoso.
casi está tratando de convencerlos de que no lo hagan para que solidifiquen su decisión, y funciona porque en el versículo 21 la gente le dijo a Josué, eso no sucederá porque nosotros serviremos al Señor. Y Josué dijo, ustedes mismos son sus propios testigos de que han elegido al Señor y de que le van a servir. Y ellos respondieron, lo somos. Entonces Josué les dijo, en caso de que se haya perdido lo obvio, les dice en el versículo 23, echen fuera ahora mismo a los dioses ajenos que están entre ustedes y humíllense de corazón ante el Señor y Dios de Israel. Y el pueblo respondió, al Señor nuestro Dios serviremos y obedeceremos su voz. Eso quiere un cambio de comportamiento concreto. O tiran esos ídolos o no lo hacen. Los están llamando a la acción. Ese fue un sermón exitoso porque leemos en el texto, en el versículo 31, que durante todo el tiempo de vida de Josué y de los ancianos que le sobrevivieron, los cuales conocían todas las obras que el Señor había hecho en favor de Israel, el pueblo de Israel sirvió al Señor. Ese es un poderoso sermón. Es poderoso porque requería un cambio de comportamiento concreto. Todos los sermones bíblicos hacen eso. Vemos eso incluso en los sermones de Jesús. De hecho, veamos uno, porque el que Jesús es más famoso. Veamos su sermón del monte en Mateo 5. En el sermón del monte leemos en capítulo 5, versículo 20, lo que creo que es una de las declaraciones fundamentales de este sermón. Él les dice a sus discípulos, yo les digo que si la justicia de ustedes no es mayor que la de los escribas y los fariseos, ustedes no entrarán en el reino de los cielos. Tu justicia tiene que superar la de los fariseos y los maestros de la ley. Si estuvieras escuchando eso, te dirías a ti mismo, ¿cómo vamos a hacer eso? Estas son las personas más religiosas que conocemos, hacen todo lo posible para obedecer la ley. Diezman, sabemos que no solo de sus ingresos, sino de su patrimonio neto cada año. Diezman su menta, eneldo y comino, llevan la ley a los extremos. ¿Cómo podemos hacerlo mejor que ellos? Pero mire, lo que Jesús quiere que sepan es que no está buscando lo externo, no está buscando más lo externo, Él está buscando lo interno. Mire la aplicación que Él da, porque Él da aplicación tras aplicación tras aplicación, diciéndoles cómo pueden ser más justos que los fariseos. Él dice, por ejemplo, en el versículo 21, ustedes han oído que se dijo a los antiguos, no matarás, y que cualquiera que mate será culpable de juicio. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. ¿Ve lo que ha hecho? Se ha ido al corazón. Estás llamando a las personas no solo para que no asesinen personas, aunque no deberían hacer eso, sino que deberían odiarlas. No solo al externo, lo que importa es la actitud interna. Lo mismo con el adulterio. Ustedes han oído que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo les digo que cualquiera que mire con deseos a una mujer, ya adulteró con ella en su corazón. Se mueve más allá del acto de inmoralidad sexual y se mueve al problema del corazón. Él está hablando ahora sobre la lujuria y continúa como un ejemplo tras otro hasta que lleguemos al capítulo 6. Y luego comienza a hablar sobre cómo debemos practicar de manera diferente, internamente, las disciplinas espirituales. Habla sobre cómo deberíamos estar orando de manera diferente, cómo deberíamos estar dando una manera diferente, cómo deberíamos estar ayunando de manera diferente, enfocándonos en lo interno en lugar de lo externo. Yo no sé usted, pero yo creo que Jesús fue un muy buen predicador y puede leer ese sermón y no ver que Jesús no solo está comunicando información, Él está llamando a la transformación. Sé que tenemos una distinción generalizada entre la predicación y la enseñanza, pero no creo que sea bíblica. Creo que es posible para usted y para mí poder llevar la palabra de Dios a nuestra gente de una manera que les será extraordinariamente útil para que podamos aplicar la palabra de Dios exactamente cómo y dónde la necesitan. Ok. Bueno, ahora vamos a dar lugar a los demás. Bienvenido, Pedro. Hermano Abel, ¿qué aprendimos de esto? Su micrófono, hermano.
hermano. Lo que me llamó mucho la atención es que habla de la transformación. Que el sermón debe ser, pues hasta cierto punto intencional para transformar, para transformar a las personas, a la audiencia. Okay. Y no solamente, como lo acabo de decir el video, comunicar, no solamente comunicar, sino también transformar. Muy bien. Creo que es muy importante. Excelente. David. Sí, me gustó algo que dijo el ponente, que dijo que cada sermón de la Biblia llama a la transformación. Cada sermón, o sea, no dijo algunos sermones, sino dijo cada sermón. Y creo que es algo muy interesante porque al final de cuentas, cada texto que estudiamos, cada texto que abordamos, nos va a confrontar con algo, primero nosotros desde la perspectiva anterior, y después va a confrontar un cambio de actitud, un cambio de acción, un cambio de vida, un cambio de algo a la audiencia a la que se le está predicando, ¿no? Entonces, creo que también, bueno, eso fue lo que más me llamó la atención. Ok, gracias, David. Pedro, bienvenido, brother. Gracias. ¿Algo que hayas captado de esto, hermano? Bueno, escuché lo último, pero con lo que están comentando, y que también fue lo que escuché, que el sermón no solo comparte información, sino que el sermón llama a la transformación. Creo que es donde el predicador debe aterrizarlo. Eso. No solamente estar compartiendo lo que dice el texto y cómo se vivió y cómo lo tomaron, sino que hay que traerlo a nuestras vidas. Eso. Y cómo debemos aplicarlo. Gracias, Pedro, excelente. Más adelante no es el momento, por eso todavía no me voy a detener mucho en esto, porque solamente lo que yo intento con estas pláticas es que puedas ver por qué es importante trabajar en tu pasaje para que llegues a la idea principal. Y una vez que tengas la idea principal, hay cosas que puedes meditar, que puedes orar con tu idea. Eso es lo que intento enseñar. Hablando de la perspectiva de mirar hacia afuera, pensando en la aplicación de tu idea principal, hay muchas preguntas que tenemos que hacernos para saber cómo aplicar, pero eso lo vamos a ver cuando ya estemos ya elaborando un mensaje y vamos a aprender, por ejemplo, círculos que le llamamos concéntricos de relaciones. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, solo para que lo escuches. Por ejemplo, vas a preguntarte, ¿cómo se aplica esto en mí? ¿Cómo se aplica esto en mis relaciones familiares? ¿Cómo se aplica esto en mis relaciones con la comunidad de la fe? ¿Cómo se aplica esto en mis relaciones con aquellos fuera de la fe? ¿En el medio ambiente? ¿Cómo se aplica en los creyentes? ¿Cómo se aplica en los no creyentes? También tienes que pensar en etapas de la vida. ¿Cómo se aplica esto a los adolescentes, a los estudiantes del colegio, a los solteros, a recién casados, a los papás, a los hijos que ya se fueron de casa, a los papás que se quedaron solos? También categorías de la vida, cómo se aplica a los padres, a los empleados agobiados, a los creyentes cansados, desanimados. ¿Cómo se aplica esto a la gente que requiere un consejo bíblico? En fin, hay muchas áreas que tenemos que pensar una vez que estás trabajando con tu mensaje. Pero eso lo vamos a profundizar un poquito más cuando ya estemos trabajando en un estudio o un mensaje. ¿Bien? Entonces, solamente esa manera de información, lo que quiero rescatar es o lo que el autor intenta señalarnos, es que es importante meditar en la gente, mirar hacia afuera con tu idea principal, porque al final de cuentas, vas a enseñar no para solamente en compartir datos, sino quieres usar eso para defender tu aplicación. Se pudieron observar cómo, por ejemplo, el autor de Hebreos cita todo lo que cita el Antiguo Testamento. O sea, es un buen ejercicio. El autor
investigó todo ese trabajo del antiguo y lo está usando para poder transformar la vida de la iglesia. Ese es un sermón. Está aplicando su conocimiento. ¿Sale? ¿Alguna pregunta, hermanos, de esto que estamos diciendo, de las perspectivas? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Todo bien? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Hay otra, déjenme mostrarles. Este video está dividido en dos partes, mirar hacia afuera. Voy a omitir una clase acá porque el autor va a seguir dando más ejemplos, pero no es el caso, no vamos a profundizar en eso ahora. En otro momento los voy a mostrar este video. Quiero que miremos la última perspectiva, mirar hacia adelante, porque eso es importante también como tenemos que tomar en cuenta que pues Satanás también va a trabajar para que nuestra idea no se lleve a cabo. Entonces vamos a escucharlo. Okay. Ya. Medio lento. Dame un segundo, está como que lento mi. Está conectado. A ver, dame un segundo, hermanos. Como que se trabó mi computadora. Okay. A ver. Vamos a tener un segundito, hermano. Algo pasó con mi computadora. Nomás que se destrabe o algo así. ¿Escuchan lo que digo? Sí, lo que dices, sí. ¿Qué pasó? A ver. Sí. Aquí estamos en el armario. Okay. Deme un segundo porque se alentó esto. No está cargando. A ver, vamos a ver. Aquí estamos en el armario. Algo pasó. Aquí estamos. A ver, denme un segundo, hermanos. Algo no quiere cargar. Mira hacia afuera. Mira hacia adelante. Ok, creo que ahora sí ya. Meditando y Algo pasó. y orando. Como que se trabó. ¿Pero es tu computadora o no? No sé. A ver, deme un segundo a ver si va a cargar algo. Lo demás. Hemos estado hablando del trabajo en el armario. Ese es el trabajo que comienza después. Lo cargó. Mirar hacia adelante. Como que se traba, ¿verdad? Porque lo demás sí se carga perfecto. Permítame, Estamos hermanos, hablando de la aplicación. Estamos diciendo que una de las perspectivas que deben estar presentes mientras meditamos. Esto está bien, pero cuando cargo esto, a ver, vamos a ver. Permítame, hermanos. Vamos a
Vamos a volver a cargar esto. Algo pasa. No quiere cargar el video. Pidiendo al Espíritu Santo que nos dé de su iluminación. A ver, vamos a hacer algo más, permítanme. Porque veo que mi compo sí está funcionando bien, pero algo pasó con esto. Lo estoy cerrando y lo voy a volver a abrir. Ok, vamos a ver. No carga este video. ¿Estás enojado, Aquí Peque? estamos en el armario. Aquí estamos meditando y orando, pidiendo al Espíritu Santo que nos dé de su iluminación, para que podamos tener entendimiento de esta idea. Ok. Ok, bueno, vamos a... Que hemos descubierto a través de nuestro trabajo. Algo está pasando, no está cargando este video. Los demás videos sí está cargando. Y justo esto. Ok, a ver, permítame. Déjame intentar esto una vez más porque ni modo es que no lo vamos a poder ver. De su ronco pecho, pastor, de su ronco pecho. Todavía no llego a tanto, Jorge. Necesito ayuda todavía. Espérame. De pronto algo. Estoy viendo que los demás videos sí los carga. No. Está igual. Jorgito, despierta a Jonas para que ayude al pastor. Él es informático. No, Jonathan, no. Sí. Sí, no es. Algo pasó. En fin. Yo creo que tenemos que dejarlo para la próxima clase esto porque no quiere conectar. Ok. Bueno, ni modos. Mi plan era mostrarles todos los videos, pero pues así pasa. Si no es la luz, es el internet. Ok. Bueno, mire, básicamente, voy a comentar tantito esto. Algo de la que tenemos que tomar en cuenta o que se hace a la hora de mirar hacia adelante es que tenemos que preguntarte o tienes que analizar qué podría negar el progreso de tu aplicación, es decir, qué trabas se pueden poner en lo que tú vas a aplicar tu mensaje. Y es algo que tenemos que trabajar en la hora de armario, porque como decimos, es un tiempo de oración. Tú tienes que traer esto delante de Dios y pensar de qué manera podemos cuidar, usando la analogía de la buena semilla. ¿Se acuerdan de la parábola? Que una parte cae en tierras pedregales, otra en tierra dura. No es es la misma semilla, pero no hay la misma respuesta. Lo que el autor va a estar explicando más en estos videos es que lo mismo sucede con la palabra. Satanás va a trabajar para buscar poner trabas de tal manera que cuando tú prediques la palabra, cuando digas la idea principal, va a haber estorbos. Y eso es algo que tal vez no estamos acostumbrados a hacer a la hora de prepararnos para escuchar la palabra. Y es estar pensando de qué manera nuestro enemigo Satanás va a atacar con tal de que nos distraiga y tu audiencia no puede escuchar la palabra. Y es bueno advertirlo, es bueno decirlo. La verdad es que cuando pasamos un tiempo meditando en mirar hacia adelante, en cómo el enemigo Satanás va a planear, va a atacar, te va a ayudar a ti también a prepararte con lo que tú vas a decir. Y también cuando meditas en eso, va a haber momentos en que va a venir ideas de algo que le tienes que decir a la gente,
para advertirles sobre las luchas que van a enfrentar una vez que quieran poner en práctica esta idea principal. Así que quizás lo que puedo subrayar de este punto, hermanos, es que a la hora de pensar en la idea principal, no solo debemos pensar cómo lo tomaron ellos, la audiencia original. Tienes que pensar qué revela de Dios esa idea principal, mirar hacia arriba. Tienes que mirar hacia adentro, qué reveló de ti. Tienes que mirar hacia afuera, es decir, cómo esta idea va a cambiar, va a transformar la vida de la gente, pero también mirar hacia adelante, cómo también nuestro enemigo, Satanás o el mismo mundo, va a atacar esta verdad que que vas a enseñar. Ahora, no todo eso se dice en un mensaje. Esto es para ti, que te estás preparando. Y de una de estas perspectivas, tal vez vas a retomar algo que tal vez sí lo vas a ocupar a la hora de predicar. Bien, hermanos, así que estas es las 5 perspectivas que tienes que orar a la hora de que tú dices, ahora sí, ya tengo mi idea principal. Bien, así que hermanos, voy a mostrarles, con esto estamos básicamente concluyendo los 4 pasos que tenemos que hacer para estudiar un libro. Así que, pues me gustaría dedicar esos otros minutos para hacer un repaso general y primero Dios, vamos a prepararnos ya para empezar ahora sí con los pasos, cómo se va a estudiar un pasaje, porque esto es cómo estudiar un libro. Y creo que el hermano Agus decía al principio de estas pláticas, esto no es para que ya todo lo que investigaste lo digas en un mensaje. Esto es para ti, para que te documentes, para que te informes, para que puedas interpretar mejor el pasaje, para que puedas ser más sensible. Pero mucho de esto se va a quedar para ti, hermano. Y solamente son ciertas cápsulas de información que en su momento vas a ocupar cuando así lo requiera tu mensaje. Bien, así que vamos a ir como hicimos a unas clases, alguien va a ir comentando algo y de ahí se va sumando los demás, vamos a ir enriqueciendo la clase para repasar los pasos para estudiar un libro. Recuerden que la dinámica era que básicamente es que seas capaz de, en un momento, en un descanso, alguien te pregunta cómo estudiar la Biblia, tú puedas agarrar una servilleta y un lápiz, le puedes decir, mira, estos son los pasos que tienes que hacer para estudiar. Que recuerden que son básicamente 4 pasos. Así que, pues Miguel, te doy el privilegio, empieza tú, hermano. ¿Cómo se arranca para estudiar un libro? Lo que venga en mente, hermanos. Y entre más digas, mejor, porque vas a enriquecer lo que hemos venido aprendiendo. Ahora sí dirían, lúcete, Miguel. Tu micrófono, hermano. ¿Te acuerdas? Sí me agarra un poco frío, hermano, porque no... Oye, Miguel, no hagas que... Yo pensé que me iba a hablar de o sea, pensé que me iba a preguntar de cómo preparar la idea principal, pero ahorita es remontarme a lo de atrás y ahí sí como que ya esa parte ya la dejé de estudiar, pues. Bueno, pues gracias a Miguel vamos a volver a empezar, hermanos, todo. O a lo mejor si hay alguien que sí lo recuerda, o sea, yo ahorita me enfoqué a lo que era... Es broma, hermano, es broma, sí. Ok, Abiezer, empiézale, brother. ¿Cómo se estudia un libro? Recuerden, empiecen en los pasos principales y luego traten de recordar en qué consisten estos pasos, porque eso les va a ayudar, hermanos. Sí, primero habría que analizar el contexto histórico. Ahí empezamos. Los pasos principales sería ese. El siguiente es la ubicación del libro en el contexto bíblico. También, me acuerdo, la estructura, creo que eso fue al final. A ver, vamos a lo siguiente tantito. Vamos a tratar de ordenarnos, porque sí necesito, hermanos, que sepan bien
los pasos. Eso es muy importante. Deben saberlo como su apellido, hermanos. No podemos darnos el lujo de decir, mira, más o menos tengo una idea. Vamos a tratar de decir, el paso 1 es esto, el paso 2 es esto. ¿Sale? ¿Cuál es el paso 1, hermanos, para estudiar un libro? El paso 1 es el contexto histórico, análisis del contexto histórico. Muy bien. ¿Cuál es el paso 2? ¿Alguien más? Análisis de la estructura de un Muy libro. bien. Análisis estructural. Gracias. Paso 3, hermanos. Identificar el lugar del libro en el contexto bíblico. Perfecto. El contexto bíblico. ¿Y paso 4? ¿Alguien más? Identificar la gran idea del libro, hermano. Eso, la idea principal. La idea principal del libro. Muy bien, hermano. 4 pasos, hermanos. 4. Esto es claro. Por favor, deben tenerlo muy, lo más fresco posible. Hay 4 cosas que tienes que hacer y esto aplica para todos los libros de la Biblia. ¿Sale? Ahora, yo entiendo que no lo hemos hecho solos. Es difícil grabarlo. Es la primera vez que lo estamos escuchando. Por eso mi énfasis en recordarlo. Pero una vez que lo hagas por ti solo, que hagas los 4 pasos, ya se te va a quedar. Ya vas a saber qué es exactamente lo que tienes que hacer. Tampoco se desesperen, ¿sale? Porque no recuerdas toda precisión. Pero sí tengo que hacer énfasis para que lo más que podamos recordar. Bien, vamos a platicar un poco acerca del paso 1, de análisis del contexto histórico del libro. Ahora sí, Abiezer. Perdón, hermano, que te interrumpí. ¿Sí? ¿Cuál es la pregunta? Ok, ¿qué hacemos en el paso 1, hermano, de análisis del contexto histórico? Tenemos que saber todo lo más posible acerca del autor. También acerca de los lectores originales, su trasfondo. Eso. Y la situación en el momento que se escribe la carta. Eso es todo, hermano. En la carta. ¿Por qué escribe bueno, finalmente, ¿por qué el resumen, ¿no? Que hemos tratado de aprender? ¿Por qué escribe este autor este libro a esa gente en ese momento? Eso, hermano. Eso es todo, Avi. Acuérdate, hermanos, cuando hablamos de análisis del contexto histórico, básicamente se trata de contestar una pregunta. ¿Por qué escribió este autor este libro a esta gente en este momento? Eso es lo que estamos haciendo, hermano. Ese es el contexto histórico. Porque habla de autor, habla de audiencia original, su trasfondo de la audiencia original y la situación de la audiencia original. Ese es el contexto histórico. ¿Sale? Por eso se llama así. Entonces, esto es importante, hermanos. Voy a contestar esta pregunta, pero no lo puedo contestar si no me informo de las 3 áreas que mencionó esta Abiezer. ¿Algo más que alguien quiera complementar del paso 1, hermanos? ¿Cómo se hace? Los pasos, ¿qué consejos podríamos recordar de esto? Por ejemplo, bueno, ¿dónde me informo? ¿Dónde consigo información del autor? ¿Alguien, hermanos? ¿Dónde consigo información del autor? En la misma escritura. Ok, Avi, y luego bueno, Agus, está bien. Está bien. Okay, Agus. Sí, en el paso número 1 necesitamos recabar toda la información. Entonces, la información tanto del autor, tanto del contexto histórico de las personas a quien está dirigida, en ese caso, la carta o el escrito, y lo que tiene que ver también con la situación en que están viviendo, la vamos a encontrar en la escritura. Puede ser que en el pasaje que estamos leyendo o en otras partes de la escritura. Entonces, esto nos lleva a que
pues tenemos que pues leer la escritura. A lo mejor uno de los consejos que nos va a ayudar mucho es leer, no una, sino muchas veces la escritura. Digo, ya sea esa parte que de ese libro, y desde luego que sí necesitamos pues tener todo el panorama de toda la Biblia. Eso. Gracias, Agus. Entonces, hermanos, por eso decían, uno de los puntos es lee y lee y lee. Esto no lo puedes hacer con una sola leída. Bien, de hecho, acuérdense que yo decía, vas a leer el libro o la carta solo para informarte acerca del autor, todo lo que puedas. Y luego vuelves a leerlo para informarte todo lo que puedas de la situación de los autores originales. Y luego lees otra vez a ver si dice algo del trasfondo, o igual eso lo vas a conseguir en otro de los libros de la Biblia. Y también a veces te puedes ayudar de material externo. Decíamos, no siempre es exclusivo la Biblia, ¿ok? Sobre todo con datos históricos, algo de los lectores originales. ¿Se acuerdan cuando prediqué de Hebreos acerca de los ángeles? Los datos que daba del rollo de Qumran, pues eso no está en la Biblia, eso son datos históricos, arqueológicos, etcétera, y que nos ayudan a entender un poco más, a entender al autor. Pues esos son datos que tenemos que informarnos. Así que, hermanos, resumo, cuando alguien te pregunte, disculpa, ¿cómo puedo estudiar la Biblia? Puedes primero dividir, acuérdate, dos procesos. El estudio de un pasaje y el estudio de una Biblia, de un libro. Entonces le dices, mira, te voy a enseñar 4 cosas para estudiar la Biblia. 1, análisis del contexto histórico. Básicamente vamos a preguntarnos por qué escribió este autor este libro a esta gente en este momento. Para contestar esta pregunta, vamos a informarnos todo lo que podamos del autor, quién escribió. 2, a la audiencia original, su trasfondo y su situación cuando se le escribió. Y con eso vamos a tener una idea de esta carta. ¿Sale, hermanos? Paso 2. Pedrito, ¿en qué consiste, hermano? Lo que puedas acordarte. Y van a ayudarlo, porfa. El paso número 2 es estructura del libro. Okay. Primero identificamos claves gramaticales de la estructura, analizar el género literario del libro, identificar las ideas o transiciones principales y secundarias. También es bueno usar las transiciones para dividir el libro en secciones y también buscar pistas que indiquen de lo que quiere decir el autor o quiere comunicar. Excelente, hermano. Gracias, Pedrito. Muy bien, hermano. Esa es otra área que empiezas a trabajar sobre cómo estructurar. ¿Alguien quiere enriquecer un poco más de esto, hermanos? ¿En qué más consiste la estructura? Hermano Abel. ¿O alguien? Miguel. Ahora sí a todos se les fue el audio, ¿eh? No es cierto, hermano, estoy bromeando, ¿eh? Estoy bromeando. Ok. Víctor, ¿algo, hermano? ¿Algo más de esto? Sí, pastor. Bueno, identificar la estructura del libro es importante porque nos ayuda a conocer el flujo de las ideas del autor, ¿no? De ahí la importancia también de identificar algunas palabras, estructuras gramaticales, porque podemos ver si está haciendo un contraste, ¿no? Si está llevándonos a una conclusión, si es una sumación de ideas, ¿sí? Entonces eso también nos ayuda a ver, a poder entender mejor después un pasaje, ¿no? Como hacía usted en la predicación hoy al empezar, ¿no? Que decía, por tanto, ¿no? O sea, que esto que estamos
de lo que estamos hablando está conectado con lo que anteriormente se expuso en el capítulo previo, ¿no? Entonces, eso es, creo que una utilidad. Y la otra es la importancia también de identificar el género al que pertenece el libro, ¿no? Porque no es lo mismo que se esté estudiando un libro histórico, cuyo propósito es más contar una historia, que un libro poético, ¿no? Donde aquí el autor lo que quiere es transmitir emociones. Eso. Entonces, también eso es importante reconocer. Excelente, hermano, excelente. De hecho, fíjese, cuando estudien un libro poético, por ejemplo, tal vez su estructura va a estar basada más en las emociones. Cómo va a pasar de tristeza, de lamento, a alegría, a gozo. Tu estructura va a estar más por las emociones, a diferente a una carta. Una carta, la estructura te va a guiar las claves gramaticales, las palabras son las que te van diciendo qué es lo que significa. Por ejemplo, lo que señalabas hoy del mensaje de hoy, hermano, por tanto, yo no tuve que adivinar, sé que la palabra por tanto me está indicando conclusión. Entonces tengo que entender que lo que voy a decir lo siguiente es conclusión de algo que ya se dijo. Y eso sirven las palabras gramaticales, ¿no? Entonces, muy bien, hermano, gracias por recordar los géneros. Ya lo había mencionado Pedro también. Ya Víctor está enriqueciendo un poco más. El género te va a decir qué vas a buscar, cuál es el énfasis del autor, qué es lo que te vas a concentrar, para que eso vamos a tomar en cuenta. Ojalá cuando podamos practicar más, podamos tomar un libro, un género, ¿no? Cada género, hacer un ejercicio y vamos a ver la diferencia de estructura de cada por género, ¿no? Hay algo más que quisiera señalar de la estructura, hermanos. No sé si alguien antes que yo lo diga, si tienes algo más que quisieras decir, ¿por qué estructurar? ¿Qué beneficio hay de estructurar? Hay uno más. También entraría en esa parte, hermano, porque yo anoté como paso 2, a lo mejor igual y no le anoté, que es, como ahorita ya lo estamos ordenando, el análisis estructural. A lo mejor sí viene en las hojas que nos dio, pero yo no reparé en eso, y lo mejor o más bien lo que yo le anoté como paso 2 es el misterio desplegado, la historia redentiva. O sea, ¿en qué parte entra entonces? Porque yo lo anoté como en el 2. Claro, es el paso 3, hermano. El paso 3. Un momentito, vamos para allá. ¿Sale? Y lo hicimos así solamente, como yo les mencioné, porque entré con el paso 3 de inmediato, no porque así se tiene que hacer, solamente era por cuestión de estrategia del curso, pero de hecho no importa si haces primero el paso 2 o el paso 3, eso no afecta, pero sí se tiene que hacer. Ahora, en el orden, como está en el material, es el contexto histórico, estructura, y luego viene el análisis del contexto bíblico. ¿Sale? Aquí lo tienen en pantalla, véanlo por favor. Lo tienen todos, aquí están los pasos ordenados, el estudio de un libro. ¿Sale? Aquí está el contexto histórico, estructura, contexto bíblico, ahí es donde entra la historia redentiva y la gran idea. Son estas 4 cosas. Decía yo, hay algo más que ayuda a estructurar. Si alguien más tiene algo en mente, ¿qué otro beneficio consigues? Bueno, hermanos, creo que independiente de todo lo que se ha dicho, digo, ¿por qué es necesario estructurar? Creo que la estructura del libro nos va a dar elementos para la gran idea. Cuando en la estructura vamos a encontrar el propósito por el cual se escribe el libro, entonces eso nos va a dar uno de los elementos para poder redactar la gran idea del libro. Eso. Gracias, Agus. Hermanos, la estructura existe para que te va a llevar a la gran idea. No puede haber gran idea sin estructura. No puede. Nomás vas a deducir si haces eso. Por eso, cuando vamos a contestar a ver, vean la pantalla. A ver. Ok, vean esto, por favor. Vean vean la importancia. Ven aquí que dice el número 2. Dice, ¿cuál es la idea principal del qué? Del pasaje.
Dice, diga un enunciado lo que el pasaje está diciendo. Ya no el libro, sino ya el pasaje que estás estudiando. ¿Vale? Pero vean qué tuviste que haber hecho antes. Cómo desarrolla el autor la idea principal. Y dice acá cuáles son los puntos claves, cuáles son los puntos claves que respaldan la idea principal. Escribe el bosquejo exegético, lo que sale del texto. Esta es la estructura. Entonces, muy importante tener la estructura porque así vas a poder defender de dónde nació tu idea principal. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Esto es importante. Ahora, si me permiten, denme un segundito, les más voy a mostrar algo más. Gracias, Agus, porque eso es muy importante para que ustedes lo tengan a la mano. Análisis. Por ejemplo, vean por favor lo que un segundito, está abriendo mi archivo nada más, ya se los voy a mostrar. Ok, listo. Aquí va. Vean, por favor, el análisis, la importancia de estructurar un pasaje. Como pueden ver acá, por ejemplo, de lo que prediqué hoy, vean, por favor, cómo el versículo, a ver, estoy acá. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Ven cómo puse una llave aquí, hermanos. ¿Sí? Y le puse un título, el llamado a atender la revelación de Dios, muy parecido a mi título del mensaje. Y luego puse otra llave mayor del versículo 2 al versículo 4, el peligro de descuidar la revelación de Dios. Y vea mi idea principal, el llamado a atender la revelación de Dios y el peligro de no hacerlo. Entonces, mi idea principal tiene que unificar mis dos puntos principales, de la estructura. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? De ahí la importancia de que se estructure para que tu idea principal pues esté respaldado por una estructura. Así, si tú me preguntas por qué dices que la idea de Hebreos 1, de 2, 1 al 4 es el llamado a atender la revelación de Dios y el peligro de no hacerlo, tengo al menos esta estructura para poder argumentar. ¿Sale? Entonces, esta es la importancia, hermanos, de estructurar un libro o un pasaje, porque te va a llevar a la idea principal. Gracias, Agus. Eso estuvo muy bueno. Seguimos con el paso 3. Por favor, ¿en qué consiste? Que es identifica el lugar del libro en su contexto bíblico. ¿En qué consiste eso? ¿Alguien, hermanos? Pepe. Lo que tengan en mente, hermanos, lo que tengan en mente, traten de recordar lo que venga. Pastor. Sí, hermano. Bueno, es en relación a lo que estaba comentando el hermano Miguel, ¿no? Que la Biblia, pues, cuenta una sola historia, ¿no? Y que habla sobre el plan de redención de Dios, ¿no? Entonces, y que a través de la Biblia, pues lo que se está presentando es a Cristo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ubicar qué lugar ocupa este libro que se está estudiando dentro de toda esa historia redentiva.
no pueda aislarse pues de esta historia. Y nos comentaba también la importancia que tiene el ubicarlo precisamente para que cuando se estudie todo esto se haga pasar por Cristo, ¿no? Si es algo que estamos estudiando en el Antiguo Testamento, ¿cómo es que está revelando a Cristo, ¿no? Eso. Y no hacer lo que muchas veces nos comentaba que pasaba, ¿no? Que de la audiencia original se pasaba directamente a las personas a las que le estamos predicando, ¿no? Sin haberlo pasado antes por Cristo, y que esto tenía riesgo de que pues se estuviera nada más dando una enseñanza moral a las personas, ¿no? O algo como que vaya con nuestros prejuicios o con otra idea que no es el propósito por el cual el libro fue escrito. Eso, y nos hablaba de esto que es el misterio desplegado, ¿no? Que nos decía que a lo largo de la historia de la iglesia, pues no se tuvo siempre el mismo conocimiento del plan de salvación, ¿no? Ellos tenían, me parece que el término que usaba usted era un horizonte. Un horizonte teológico. Un horizonte teológico, ¿no? En el que pues ellos no alcanzaban a comprender todo el plan, ¿no? Por ejemplo, Adán y Eva luego de la caída, pues tuvieron como un pequeño evangelio, ¿no? De la enemistad que iba a haber entre la descendencia de la mujer y de la serpiente, ¿no? Y eso fue todo lo que conocían. Y contrario a nosotros, que pues ya tenemos esta revelación mucho más clara, ¿no? Por el Nuevo Testamento. Eso. Excelente. Gracias, Víctor. ¿Alguien más, hermanos, quiere complementar? ¿Qué ganamos con saber en qué parte de la historia redentiva está ubicado nuestro libro o nuestra carta? David, ¿quieres contar algo? Sí, nos ayuda a entender, como decía Víctor, el punto en donde estamos parados. Y esto, por ejemplo, si estamos en el Antiguo Testamento, nos va a enseñar o nos va a ir mostrando a la redención que se acerca. O sea, cómo nos va a llevar hacia Cristo. Y a partir del Nuevo Testamento nos va a ir enseñando cómo afecta o cómo influye la obra de Cristo sobre lo que estamos enseñando. O sea, aunque los dos están hablando de Cristo, tal vez la visión es ligeramente diferente, porque una va a apuntar hacia Cristo y la otra cómo influye todo lo que Cristo ya hizo hacia adelante, ¿no? Entonces, creo. Muy bien, gracias. Gracias, David, excelente. Ya nos estás acercando también a algo más. Te quiero preguntar a alguien que pueda contestar, por favor. ¿En qué consiste básicamente, les decía yo, todas las epístolas? ¿De qué tratan? Que nos van a indicar cómo vivir por lo que Cristo ya ha hecho, lo que Cristo ya logró. Esto es clave, hermanos. ¿Sí estamos todos, hermanos? Saber que en este caso, por ejemplo, ya prediqué Filipenses, ahora estoy predicando Hebreos. Cualquiera de ellos, como lo ven ustedes en el material, en la lista, como lo ven acá, en esta pequeña lista, hermanos, las epístolas nos dicen cómo es que va a vivir un pueblo que ha sido redimido en Cristo Jesús. Esto es importante, hermanos, por favor, no lo olviden. Esto es clave. Por eso es importante conocer la historia redentiva. Porque ubicarlo en qué parte de la historia redentiva está tu libro, si es del Nuevo Testamento, vas a saber si estás parado en un evangelio, estás parado en un libro histórico del Nuevo Testamento, o estás parado en libros o cartas que ya te están diciendo cómo debe vivir un pueblo que fue restaurado en Cristo Jesús. De eso sirve, hermanos. Porque si no, de nada también serviría que te sabes la historia redentiva, pero no sabríamos cómo encajaría tu libro en la historia redentiva. Porque la pregunta que sí se va a hacer es qué papel juega este libro en la historia redentiva. Entonces, si es una epístola, las epístolas nos fueron dadas para decir
así es como va a vivir un pueblo transformado o redimido en Cristo Jesús. Entonces, cuando vas a enseñar, lo vas a hacer así, con ese tenor. Vas a decir, vamos a hacer esto. Otra vez, hemos dicho, no para que seas salvo, sino porque ya lo eres en Cristo Jesús. Este es lo que asumen los escritores del Nuevo Testamento. Ya fuiste redimido, por eso vive así. Y lo que explicaba David y Víctor del Antiguo Testamento es muy importante. Cómo este pasaje te lleva a Cristo. Y tal vez la conclusión del Nuevo Testamento es cómo este pasaje me revela la redención de Cristo. ¿Sale? También otra cosa, hermano, que nos decía de las epístolas, sobre todo en el ejemplo de Romanos, que también nos enseña que está, bueno, que debemos saber cuántos capítulos tienen, ¿no? Y los primeros 11 nos habla o nos dice lo que la iglesia, lo que Cristo ya hizo por ellos, más bien. Y los últimos 5, cómo debe de vivir el pueblo de Dios. O sea, ese es también otro dato importante que debemos saber identificar, ¿no? Eso. Ese capítulo, cuánto nos habla de lo que ya hizo por ellos y ahora a partir de qué versículo, cómo deben vivir, ¿no? Ajá, y recuerda, Miguel, eso es exactamente lo que decimos. Las cartas están así porque te recuerdan primero qué es lo que Cristo ya hizo para que vivas de esta manera. Por eso es que lo vas a encontrar en todas las cartas así. Aún en Hebreos, no de casualidad va a hablar de comparación de Cristo, porque te va a llevar a cómo es que tienes que vivir entonces. ¿Sale? En eso consiste todas las epístolas. Por eso usamos ese ejemplo, Miguel, de Romanos. Esto es lo que siempre no olvides. Busca primero qué es lo que Cristo ya hizo para que cómo eso va a traer un cambio a la gente. ¿Sale? Para eso sirve ubicar en qué libro, en qué parte de la historia redentiva estamos parados. Bien. Y bueno, pues ya, idea principal, ya habíamos dicho básicamente es, ahora sí, ¿cuál es la idea principal del libro? ¿En qué consiste? Y apóyate con el paso 1, el paso 2 y el paso 3 y dilo en una frase. ¿Sale? Hermanos, alguien por favor diga si tiene dudas de esto. ¿Estamos listos para estudiar otro libro? ¿Creen que lo podamos hacer? Bueno, nos vamos a parar hasta aquí y lo que viene ahora es lo siguiente, análisis de un pasaje de la Biblia. Entonces vamos a practicar. Les voy a pedir un favor que la próxima clase tengas a la mano una libreta dedicado exclusivamente para Filipenses y tu lápiz, porque vamos a copiar el pasaje. Ya les voy a decir por qué. Entonces, para que no lo hagas en una hoja blanca y luego quede ahí tirado, ¿sale? Ante una libreta exclusiva y vamos a hacer esta dinámica y vamos a empezar a estructurar ahora sí ya los pasajes de Filipenses. Y les voy a ir enseñando hasta llegar hasta aquí es cuando ya se va a armar el sermón. Hasta aquí. Pero vamos a aprender primero algunos trabajos que se va a hacer antes. ¿Sale? Y vamos a ver la utilidad del trabajo que ya hicimos de estudiar el libro. Los beneficios. ¿Alguna duda, hermanos? Por último, son 10:31. Solamente mi consejo es, por favor, traten de tener, a ver si puedo tratarle de mandarles fotos o cómo hacerle, pero traten de tener ordenado su material, lo que ya les di, y traten de repasar lo que hicimos hoy, en qué consiste cada paso, para que no se les olvide, hermanos, para que mi propósito es que estoy pensando en un culto un domingo, alguien se te acerca y dice, ¿cómo estudio la Biblia? No le puedes decir, disculpa, no traje mis apuntes a la mano, ¿no? Tienes que decirle esto es lo que vas a trabajar. ¿Sale? Así que ánimo, hermanos, ánimo. Sé que cuesta, pero va a ser bien para todos. Inscríbete al curso, le voy a decir. Sí, brother. Sí. Buena respuesta, brother. Buena respuesta. Bueno, pues vamos a orar. Vamos a orar. Hermano Abel, por favor, termine usted. Por favor. Señor, te damos gracias, bendito Padre,
en esta noche, Padre, porque tú nos permites reunirnos, Señor, porque por tu gracia, Señor, estamos aprendiendo más de tu bendita palabra. Gracias, Padre, porque tú pones el querer como el hacer en nuestros corazones, Padre. También te pedimos por aquellos hermanos, Señor, que no se han podido conectar, Señor, que tú les des el deseo de querer hacerlo, Señor, más adelante, Señor. Y gracias también por la vida de nuestro pastor, Señor, porque el interés que ha puesto para que nosotros podamos entender y poder más adelante enseñar a los demás hermanos de la iglesia. Quédate con nosotros en esta semana que viene, Padre. Guárdanos de todo peligro, de toda enfermedad, Padre, así con todas sus familias, de los hermanos de la iglesia, Padre. Gracias te damos, Padre. Todo te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Pues gracias, hermanos. Que tengan buena semana.